¿Sí se escucha, Doc? Sí, Estamos. Ustedes me dicen, Doc. Muy bien, entonces, vamos a hablar de endocarditis infecciosa. Soy Sebastián Aceves. Y bueno, como una definición, se define la endocarditis infecciosa como la infección del endotelio cardíaco, pero que incluye, actualmente ya se incluyen la válvula nativa o un defecto intracardíaco, prótesis valvulares, biológicas o mecánicas, dispositivos intracardíacos, pueden ser marcapasos o desfibrilador, o perdón, y que esta infección puede tener una presentación tanto aguda como subaguda. En cuanto a la infección aguda, se describe como lo clásico, que pueden presentar fiebre elevada, rigidez, sepsis, complicaciones sistémicas, que vamos a hablar más adelante, y en algunos pacientes se puede presentar un soplo de nueva aparición, pero no es estricto. La mayoría o en algunos de los pacientes no se presenta. Y el cuadro subagudo es un cuadro más insidioso, con una presentación con fatiga, con disnea, pueden tener pérdida de peso. Y en algunos casos, estos pacientes con una presentación subaguda pueden tener fiebre. Hablando un poco de la fisiopatología, se menciona en la bibliografía que el sitio de entrada, pues bueno, generalmente son pues, los dispositivos periféricos, los dispositivos, las vías que se utilizan en el hospital, catéteres, y que puede ser ese el sitio de entrada. Sin embargo, en pacientes que son adquiridos, digamos, en la comunidad, pueden presentarse, bueno, todo el tiempo se están haciendo bacteremias. Nosotros sabemos, al lavarnos los dientes, al masticar, al tragar, se presentan bacteremias. Sin embargo, en una persona normal se dice que, o que no tiene ninguna alteración, el endotelio cardíaco es resistente a todas esas bacterias constantes o frecuentes. Entonces, pues de manera general no presentaríamos una endocarditis. Sin embargo, en un paciente que ya presenta una lesión endotelial a nivel cardíaco o valvular, ya esas bacterias provocan que hay un edema intersticial en la pared del endotelio, y eso va generando la infiltración de células inflamatorias que producen citocinas proinflamatorias y eh, componentes de la matriz subendotelial, proteínas, principalmente fibrina, que es muy importante para la generación de una vegetación y evidentemente de una endocarditis infecciosa. Se dice el concepto de la endocarditis o de la endocarditis trombótica no bacteriana, que es, digamos, podría describirse como el primer paso para la generación de la vegetación, porque a partir de la agregación de plaquetas y la unión con la fibrina en la pared del endotelio cardíaco, se van uniendo las bacterias. Eso va perpetuando, bueno, ahorita vamos a mencionar un poco más los mecanismos por los que se adhieren esas bacterias, pero se van perpetuando o se va haciendo un ciclo vicioso, porque algunas de las bacterias se infiltran incluso hasta la pared, como son los Staphylococcus aureus, que infiltran la pared del endotelio o infiltran las células del endotelio. Esas células se lisan y van generando mayor estímulo inflamatorio, y eso va haciendo más adherencia de bacterias y va perpetuando la generación de la vegetación. Entonces, en un endotelio sano, ya lo decíamos, es resistente a bacteremias frecuentes, como masticar o cepillar los dientes. Sin embargo, a la presencia de un daño endotelial endocárdico, hay liberación de citocinas y factor tisular asociado con fibronectina, que es uno de lo que ya mencionábamos,
el factor importante para la formación del trombo de plaquetas y fibrina, y esto permite la adherencia de bacterias, por ejemplo, en el Staphylococcus aureus, a través de los factores A y B o las proteínas A y B de anclaje, se unen estas bacterias a las células endoteliales. Estas células endoteliales se lisan por todos los monocitos y todas las células proinflamatorias que van generando mayor inflamación. Y esto que vemos aquí en la imagen, lo que vemos aquí en la imagen es cómo se va generando la vegetación, y que evidentemente por las características de la vegetación se pueden generar las complicaciones que muchos ya conocemos de la endocarditis infecciosa, como serían los émbolos sépticos, y evidentemente la clínica. Entonces, lo decíamos, bueno, se describen dos tipos de unión a las células endoteliales y de unión de las bacterias hacia la adherencia de plaquetas y fibrina, que es la unión a componentes del daño endotelial, la fibronectina, la laminina y el colágeno. Principalmente se describe que las bacterias que más se unen por este tipo de mecanismo es los estreptococos del grupo G, en un 83%. Tienen una mayor, este tipo de bacterias tienen una mayor adherencia a la matriz de la fibrina con plaquetas, a las proteínas que generan esta unión. Y otro factor, microorganismo importante es la Candida albicans, que en in vitro tiene una adherencia a este tipo de proteínas. Y la otra es la unión directa o internalización a células endoteliales, que los microorganismos que más se describen es el Staphylococcus aureus, perdón, que se adhiere mediante proteínas específicas de superficie, como con unos coadyuvantes, que es el factor de aglutinación y la coagulasa, que son características específicas pues de estas bacterias. Ahora, hablando un poco de la microbiología en cuanto a los agentes etiológicos, se describe que los países desarrollados, el principal microorganismo es el Staphylococcus aureus, y se describen grupos tradicionales de riesgo para esta infección o para este agente etiológico, que son los pacientes con hemodiálisis y los pacientes usuarios de drogas vía parenteral. Sin embargo, en estos países también se han demostrado altas tasas de resistencia y de MARSAs. Otro grupo importante es aquellos endocarditis asociadas a dispositivos, a las prótesis tempranas y a las adquiridas en el hospital, que son generalmente asociados a agentes coagulasas negativos, y que son formadores, o principalmente formadores de biofilm, de abscesos y de agentes, o que son principalmente agentes multidrogoresistentes, como el Staph epidermidis, el Lugdunensis y el Capitis. Otro grupo importante que se describe pues tradicionalmente en países en vías de desarrollo es el Streptococcus viridans, o el grupo Streptococcus viridans, que son principalmente salivarios, mutans, anginosus, mitis y sanguinis. Aquí está, bueno, en algunos artículos tradicionales se describe que los cocos gram positivos son, equivalen al 80-90% de los agentes etiológicos en la endocarditis infecciosa. Sin embargo, pues bueno, ya en una bibliografía un poco más reciente se describe que el Staphylococcus aureus se ve en un 25-26%, en un 30% incluso, y los estreptococos en un 18-20%. No sé si hay alguna... Ahí sí nos escucha, Sebastián. Y por ahí serían gran negativos. Una muestra que hubo pero Los más comunes.
Entonces podremos seguir considerando que los países en vías de desarrollo, pues el estreptococo es el más Es más frecuente, ¿no? frecuente los que hay. No digo bien. Yo digo de los. La calidad ahora muy asociada a la formación de los países y en medianos y de los países. Frecuente, yo creo que gran parte de los malos cuidados, ¿no? De la salud bucal, ¿no? Digamos, higiene, también creo que, pero no es una frecuencia regular de cuidados dentales, por eso se hipotetizó que es tan frecuente. El estreptococo. Y además el mal control de las enfermedades, de las comorbilidades, ¿no? Que lleva a la lesión endotelial. Gracias. Otro grupo importante que no hay que olvidarnos es las especies de cándida, que sí se llegan a presentar incluso en el uso de algunos dispositivos intrahospitalarios y que complican o dificultan el diagnóstico del paciente debido al crecimiento que podemos tomar hemocultivos bacterianos, anaerobios, aerobios, y no llega a crecer esto, ¿no? Y entonces tenemos los cultivos de acuerdo con los criterios de Duke que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, no obtenemos algún resultado positivo y nuestra terapéutica evidentemente pues no estaría funcionando. Entonces, hablando Por ahí, las cándidas. Y se ha hecho uso de otros recursos, por ejemplo, el glucano, Beta de glucano. o incluso pacientes que no están poniendo intervenciones, buscan la manera de sustentar su tratamiento antibiótico, porque los antibacterianos no están disponibles, y ahí nos dominan el score, el cambio de score, el índice de colonización de cambio, muchas cosas que te apoyan a dar tratamiento antibiótico, porque no lo ven, pero porque todo eso se ideó en la tasa de recuperación en los 40-30%. Ok. Pero sí, digo, es muy baja comparado con todas las infecciones bacterianas, ¿no? Los trabajos, por ejemplo, están de pocos, Crecen tanto aerobios como anaerobios. Pero también tomar en cuenta como pero sí, tienes que tener tomar los dos, porque los principales patógenos son que crecen incluso mejor en fácilmente. una anaerobio concentrativo, porque ustedes les gusta más el anaerobio para crecer. Pero, por ejemplo, en un caso de pseudomonas, acinetobacter, pseudomonas, aerobios, no tienes que tener aerobios y Aerobios de medio. para que puedas detectar. Cambios, pero Ahora, pero ¿en qué pacientes consideraría? O sea, porque yo los artículos que leí no había como un apartado específico que te dijera, en estos pacientes piensa en candida. Bueno, yo lo que recuerdo es pacientes que no tienen o que tienen mal manejo de los catéteres, humedad y mala limpieza, mala higiene sobre todo, puedes considerar, ¿no? Como este ejemplo. pues, había dispositivos, por ejemplo, ¿no? Son los que más intentaron. Las canidinas endógenas no son raras, pero sí tienen que tener el paciente 7 características. Pero los pequeños no son, que tienen más intoxicación intestinal, pero sí tienen Y ya. eso es una fuente importante. Y hay tipos con más control, y por ejemplo, va a encontrar mucho los SLT2. Los cándidos. La infecciones de general por cándida, y se vio algunos casos que la cándida, generalmente la candidemia en pacientes que no son técnicos de quimioterapia, los pacientes de vía urinaria, provocan una fuente urinaria. Pero este medio sí incluso se asocia con hepatidosis, tienen este tipo de hepatidosis, conocen la vía urinaria cándidas, llegan a incluso tener una infección real por cándida de ya también ese es otro grupo pequeño, pero también no aparece. Pero la gran mayoría de todos los que sí pueden tener todos los positivos. Sí, este tipo, y si lo tienen en el Gracias. Entonces, las manifestaciones se describen que son, bueno, es importante que
A veces se elimina o se olvida este diagnóstico, esta posibilidad diagnóstica en los pacientes que tenemos con sepsis o fiebre de origen desconocido. Entonces es importante este diagnóstico considerarlo en aquellos pacientes y evidentemente más en los que tienen factores de riesgo, que los vamos a mencionar más adelante. En cuanto a las manifestaciones, generalmente se describe que son variables, pueden ir desde un malestar general hasta presentarse como choque. Depende de la virulencia del agente y la respuesta del huésped propia, sus características para generar una infección grave. Las principales complicaciones son eventos vasculares cerebrales o embolismos sistémicos, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Y debemos considerar en pacientes que tienen bacteremias persistentes en un ambiente intrahospitalario, un 25 a 30% podrá tener una endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus. Ahora, como evaluación inicial, hay que buscar los factores de riesgo, principalmente adultos mayores de 60 años, hombres que tienen alteraciones estructurales y se describen como factores de riesgo divididos cardíacos y no cardíacos. Clásicamente, que tengan un antecedente de una endocarditis infecciosa previa, antecedente de válvulas protésicas, dispositivos cardíacos o enfermedades congénitas valvulares o cardíacas. Y como factores no cardíacos, aquellos usuarios de drogas vía parenteral, aquellos que tengan vías intravenosas, que tengan inmunosupresión o que se les hayan hecho procedimientos dentales recientes. Buscar también la historia clínica, datos que nos orienten a que el origen pueda ser una endocarditis y evidentemente, más importante, la exploración física. Ya lo mencionábamos anteriormente en los agentes etiológicos, pues el uso de o la terapia de sustitución renal con hemodiálisis, pues bueno, es un factor importante para sobre todo infecciones como Staphylococcus aureus y las infecciones de piel también. Entonces, los signos más comunes que se describen tradicionalmente son la fiebre, en un 90%, y hay bibliografías que dicen que los soplos cardíacos se pueden presentar en un 50%, y hay bibliografías que dicen que hasta en un 80-90% se pueden presentar los soplos cardíacos, entonces está un poco la disyuntiva esto, pero clásicamente se dice que más del 50% se pueden presentar con... Sí, o sea, pero el 50% te das cuenta es bajo. Ajá. La mitad no va a tener, no sé, como para decir, Sí, no es ¿verdad? suficiente. No hay frecuente. ¿El soplo? Igual, tienes que tener un incipiente, se escucha más a veces porque estos pacientes, como bien comentaste, tienen valvulopatía ya establecidas o cardíacamente establecidas, por eso ya tienen Un soplo, ¿no? pero tendría que ya conocer al paciente como para decir que hay un ruido nuevo, ¿no? Tendría que pensar que sí está dando bueno. La verdad es que se bastante en el soplo para el diagnóstico. No es, sí, no. Sí, y otros datos clínicos pueden ser la esplenomegalia, que se llega a presentar en algunos pacientes con endocarditis y que incluso puede orientarnos a que el paciente esté teniendo alguna complicación grave de la endocarditis. Algunos signos cutáneos como las petequias, hemorragias en astilla, complicaciones que tengan falla cardíaca, eventos vasculares cerebrales o infección metastásica. Y los descritos clásicos que son los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, manchas de Roth, que son muy raros. Las complicaciones, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? El evento vascular cerebral en un 17 a 20%, la falla cardíaca, los émbolos o sea, que no provocan eventos vasculares, abscesos intracardíacos, que es una indicación, puede llegar a ser una indicación quirúrgica, y bueno, trastornos de la conducción que son infrecuentes, pero que sí es una complicación que se presenta en los pacientes. Ahora hay signos de daño a órgano blanco que se describen y bueno, cardíacos son principalmente las vegetaciones que en las válvulas aurículo-ventriculares generalmente se presentan en la cara auricular y en las válvulas semilunares generalmente en la cara ventricular. Las complicaciones renales pueden ser infartos renales,
abscesos por émbolos o glomerulonefritis, incluso por inmunocomplejos. Se describe que la endocarditis tiene mucha relación con, con la formación de inmunocomplejos incluso pueden elevar factor reumatoide, pueden elevar inmunoglobulinas y en algunos cursos que son, digamos, más benignos puede disminuir eso, pero puede también elevarse y generar inmunocomplejos que pueden dañar ciertos órganos, principalmente el riñón. Algunas complicaciones, o bueno, datos neurovasculares serían los aneurismas micóticos, que son los que más se describen, que tienen una invasión directa, la oclusión de la vasa vasorum o depósitos de inmunocomplejos. Alteraciones esplénicas pueden ser infartos esplénicos, abscesos esplénicos, y en el 10% se describe que se pueden presentar esplenomegalia. Algunas complicaciones pulmonares, pues principalmente cuando son derechos, embolismos sépticos, infartos pulmonares que son poco frecuentes, pero que sí se llegan a presentar, neumonías, derrames pleurales o empiemas que pueden generalmente ser asociados a los embolismos sépticos y que se presentan más cuando hay una endocarditis de la válvula tricuspide. Algunas alteraciones cutáneas, petequias, ya los mencionábamos, infartos cutáneos, los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, que las lesiones de Janeway son descritas por una proliferación intimal que son asociadas a la misma inflamación provocada por la infección y que genera estas lesiones, y algunas oculares como las manchas de Rod, y en el 43% o hasta el 43% de los pacientes con estafilococo aureus se pueden presentar infecciones conjuntas del ojo, una endoftalmitis asociada a la endocarditis, ¿no? Por invasión directa. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de las complicaciones o los daños a órgano blanco presentados en los pacientes con endocarditis, ¿no? En cuanto a la evaluación clínica, los signos clínicos tienen una sensibilidad y especificidad moderadas o bajas. Entonces, decimos que los signos clínicos no son excluyentes de que no tenga una endocarditis infecciosa. Y los hallazgos del laboratorio generalmente son inespecíficos. Lo que más se puede presentar, una elevación de marcadores inflamatorios, anemia normocítica normocrómica, elevación de factor reumatoide en alrededor del 50%. Se describe que en aquellos que tienen más de 6 semanas de endocarditis infecciosa, se puede elevar el factor reumatoide. En algunas ocasiones el examen general de orina se puede presentar con hematuria microscópica, con cilindros o con piuria incluso. Y en el electrocardiograma, pues alteraciones de conducción, que esto nos hablaría de que haya una extensión paravalvular o miocárdica de la endocarditis o de la infección. Entonces, ya hablando del diagnóstico, están los criterios de Duke modificados, que son lo que más nos puede orientar según el tipo de paciente a que el paciente esté cursando con una endocarditis infecciosa. Y tiene 3 criterios, se consideran 3 criterios, que son criterios de patología, criterios mayores y criterios menores. Los criterios de patología son microorganismos en histología o cultivos de vegetación con abscesos intracardíacos, evidencia de lesiones, ya sea vegetaciones o abscesos intracardíacos con endocarditis activa. Los criterios mayores, que son pues de los más importantes que nos debemos aprender, y son hemocultivos positivos para endocarditis infecciosa. Son microorganismos típicos en 2 hemocultivos separados. Pueden ser Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, bovis, el grupo HASEC, enterococos, enterococos adquiridos en la comunidad, o microorganismos consistentes con hemocultivos persistentes positivos, que pueden ser 2 cultivos positivos de muestras separadas con más de 12 horas o 3 o más de los 4 cultivos separados con 1 hora de diferencia entre la primera y la última muestra. O que tengamos un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii, que según esto es complicado tener un hemocultivo, bueno, al menos aquí en nuestro medio, ¿no? Para Coxiella, es bastante.
O sea, el diagnóstico realmente es serológico. Es serológico. Entonces, ok, pueden ser la elevación de los títulos de IgG1 mayor a 1/800. Otro de los criterios mayores pueden ser, más bien es el ecocardiograma positivo para endocarditis con involucro de endocardio. Es decir, que tengan una vegetación, que tengan un absceso o una nueva dehiscencia de válvula protésica. Sin embargo, más adelante lo menciono, hay que recordar que el ecocardiograma transtorácico no es tan adecuado para los pacientes que tienen válvulas protésicas. Y la nueva regurgitación valvular. En aquellos pacientes que ya se conoce o que tengan una regurgitación valvular previa, el hecho de que aumente la regurgitación no es un criterio mayor para diagnosticar endocarditis infecciosa. Y los criterios menores sería una condición predisponente, que sea usuario de drogas de vía parenteral, que tengan fiebre, fenómenos vasculares que ya los describimos anteriormente, fenómenos inmunológicos, y el quinto sería una evidencia microbiológica que no cumple con criterios mayores o evidencia serológica de infección consistente con endocarditis infecciosa. Entonces, para hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa, tenemos que tener un criterio de patología, 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores. Y un diagnóstico probable sería un criterio mayor y un criterio menor, o 3 criterios menores. Entonces, esta es como de las diapositivas más importantes, porque es lo que nos va a orientar al diagnóstico del paciente, ¿no? Lo que nos va a guiar en la terapéutica. Entonces, los criterios de Duke tienen menor sensibilidad en aquellos pacientes que tienen válvulas protésicas, que tengan una endocarditis derecha o que tengan infección con dispositivos cardíacos. Se dice que la microbiología, 3 sets de hemocultivos tienen una detección de 96 a 98% de bacteremias. Es muy importante que los hemocultivos se tomen antes del inicio de los antibióticos, porque nos pueden dar falsos positivos. Y como es una bacteremia continua en los pacientes que tienen endocarditis infecciosa, entonces no es necesario tomarlo en un pico febril o en algún momento en específico. Sí tiene que ser una técnica séptica estricta y tiene que ser toma de sitios separados para evitar errores de lectura que puedan ser simplemente una contaminación del hemocultivo. Y se dice que alrededor del 10% de los hemocultivos pueden quedarse sin crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué puede darnos hemocultivos negativos? Que haya tenido un tratamiento antibiótico previo a la toma de los hemocultivos, que tenga una infección por bacterias fastidiosas u hongos. Por ejemplo, los pacientes con un crecimiento del grupo HASEC a veces llega a tener este tipo de hemocultivos negativos, o lo que ya mencionábamos, los pacientes que tienen una infección por cándida. Un diagnóstico alternativo que sería endocarditis trombótica no infecciosa y que se ve frecuentemente en los pacientes con cáncer, que nos puede dar un falso negativo. Y en aquellos pacientes que tengan hemocultivos negativos a 5 días, esto también es importante, aunque pues en nuestro medio a veces es complicado hacer este tipo de estudios, es hacer pruebas serológicas para Bartonella o Coxiella. Si estas resultan negativas, entonces vamos a buscar intencionadamente Brucella, Mycoplasma, Legionella o Clamidia. Si estas llegaran a salir negativas, incluso se dice que ya más avanzado puedes tomar una biopsia o una muestra del tejido cardíaco y analizar con PCR, incluso buscar agentes como Troferin mawipi, ¿no? Que pueden llegar a ser agentes infecciosos causantes de endocarditis infecciosa, pero bueno, no sé qué tan frecuente se haga en la práctica. Yo supongo que no es tan frecuente para diagnosticar. Y evidentemente que solamente la sospecha sea muy alta, que la sospecha clínica sea muy alta. Ahora, ¿qué hay acerca del ecocardiograma transtorácico?
Es muy buen método diagnóstico para la endocarditis de válvulas nativas. Tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 90%, de más del 90%. Pero ante un ecocardiograma transtorácico negativo y una sospecha clínica alta, debemos hacer, y bueno, y aunque nos salga el ecocardiograma transtorácico con una lesión, debemos hacer un ecocardiograma transesofágico que tiene una sensibilidad de más del 90% para descartar endocarditis infecciosa. Sin embargo, en aquellos pacientes en los que se tenga una sospecha clínica alta y el ecocardiograma transesofágico esté normal, podemos hacer una nueva evaluación con transesofágico a 7 a 10 días. Si este sale negativo, entonces ya se descarta como tal una endocarditis infecciosa. Sin embargo, en algunos pacientes puede haber falsos positivos en un ecocardiograma transtorácico, que son tumores cardíacos, trombos o en fibrosis de la válvula aórtica, que pueden dar una imagen parecida a la endocarditis infecciosa. Por eso, todos los pacientes que tengan una lesión o no tengan una lesión en un ecocardiograma transtorácico, forzosamente debemos ir a hacer un ecocardiograma transesofágico para realmente descartar que tengamos una endocarditis infecciosa. En aquellos pacientes que tienen una válvula protésica, el ecocardiograma transtorácico realmente tiene una sensibilidad muy baja, del 36 al 69%. Entonces, en estos pacientes que tenemos el conocimiento de una válvula, debemos ir a hacer un ecocardiograma transesofágico, y si este sale normal, podemos hacer otro estudio que pudiera ser un PET, que últimamente se ha estudiado que puede ser un estudio valuable para este tipo de pacientes. Y debemos repetir un ecocardiograma transtorácico si hay sospecha de complicaciones en nuestro paciente y al término de tratamiento como seguimiento. Bueno, aquí esta tabla la puse por el hecho de la sensibilidad que nos habla, ¿no? La sensibilidad que tiene el transesofágico, que nos ayuda a descartar que tengamos una endocarditis infecciosa. Tiene muy buena especificidad y sensibilidad. Y lo que ya mencionábamos, ¿no? El transtorácico, pues bueno, tiene baja sensibilidad en general en todos los pacientes, pero tiene buena especificidad en los pacientes que no tienen válvula protésica. Y lo que ya mencionábamos en este artículo de JAMA, la imagen por radiología nuclear, podemos usarla en los pacientes que tienen válvulas protésicas y que tienen mejor especificidad que el ecocardiograma transtorácico. Y bueno, una angiografía por tomografía, ¿no? Una angiotomografía que también tienen buena especificidad, pero generalmente son para lesiones pequeñas o que tienen alteraciones estructurales de los pacientes o sospechamos de alguna complicación que no se determinó adecuadamente por un ecocardiograma. Entonces, este algoritmo nos ayuda a como dilucidar un poco qué es lo que tenemos que hacer a nuestro paciente. Tenemos una sospecha clínica de endocarditis infecciosa, vamos a hacer un ecocardiograma transtorácico. El paciente tiene un dispositivo intracardíaco, una válvula protésica, nos vamos directamente a un ecocardiograma transesofágico. En aquellos que sale positivo para una endocarditis, de igual modo nos vamos a ir a un ecocardiograma transesofágico. Y en aquellos que no nos resulta ninguna imagen, también vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico. En aquellos pacientes que resulta negativo el ecocardiograma transtorácico, pero que la sospecha clínica es alta, de igual modo vamos a hacer un ecocardiograma transesofágico. Y en los que tienen una sospecha clínica baja o porque tengan algún otro foco infeccioso probable, bueno, entonces podemos ya no sospechar una endocarditis infecciosa y ya no hacer algún otro estudio. Y bueno, esto nada más es para resaltar que el PET es una nueva modalidad para evaluación de válvulas protésicas y que ya mencionábamos anteriormente el rendimiento diagnóstico que puede tener este tipo de estudios. En cuanto al tratamiento, bueno, debemos esperar lo mayormente posible para el iniciar antibióticos hasta el resultado de los hemocultivos. Si el paciente está estable, hasta tener los hemocultivos, podemos iniciar un tratamiento antibiótico o debemos iniciar un tratamiento antibiótico. En aquellos pacientes en los que sea necesario iniciar una terapia empírica, vamos a mencionar un poco más adelante los tratamientos empíricos, pero
podemos modificar el tratamiento de acuerdo con los resultados de los cultivos, con los patrones de resistencia del agente infeccioso, la severidad de la infección o la presencia o ausencia de material protésico que ya nos orientaría hacia algún otro agente infeccioso. Esto causa un poco de controversia porque se decía que antes la terapia combinada era mejor contra la monoterapia. Sin embargo, en las últimas revisiones, en algunos pacientes la terapia combinada puede aumentar la morbilidad y la mortalidad y ya no beneficiaría realmente al paciente. Entonces, una monoterapia puede ser pues adecuada en un paciente que tiene ciertas características. El tratamiento clásicamente se describe de 4 a 6 semanas. En algunos pacientes, lo menciono más adelante, se puede usar un curso corto de 2 semanas con una benzipenicilina o con ceftriaxona en aquellos pacientes que tienen una, digamos, adquirida en la comunidad y que es no complicada, y una válvula nativa. Este es lo descrito en un artículo de Lancet para un tratamiento empírico. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una presentación, digamos, benigna o indolente, podemos usar amoxicilina, gentamicina o usar ceftriaxona, que también sería un buen tratamiento antibiótico, pero bueno, para que puedan irse ambulatorio, digamos, podría darse amoxicilina, gentamicina. En los pacientes que tienen una endocarditis nativa, de válvula nativa, pero que tienen una enfermedad grave, podemos usar vancomicina, aunque se dice que no está totalmente recomendado la vancomicina porque en algunos casos no se ha visto superioridad contra, por ejemplo, penicilina gentamicina o ceftriaxona gentamicina. Entonces puede ser un régimen, pero no está tan bien, pues, no está tan recomendado actualmente. Y en vancomicina, perdón, en válvulas o endocarditis con válvula nativa, pero que tienen factores de riesgo para gram negativos, se les puede dar vancomicina meropenem. Y en las válvulas protésicas, dependiendo las características que conozcamos de nuestro paciente, pues puede ser una buena terapia vancomicina, gentamicina, o en aquellos que tienen dispositivos intracardíacos, incluso añadir rifampicina, ¿no? Y este ya es como el tratamiento, se ve muy borroso. Gracias. Y este es como el tratamiento de la endocarditis infecciosa, ya en pacientes hospitalizados. Pues bueno, la penicilina G, esto es importante, los pacientes que tienen una concentración mínima inhibitoria menor a 0.12 microgramos por mililitro, podemos usar penicilina G sola de 12 a 18 millones de unidades por día, dividido en 4 a 6 dosis al día por 4 semanas. Ceftriaxona sería un esquema equiparable a la penicilina G, 2 gramos al día por 4 semanas. La vancomicina, que es el esquema que mencionaba, que digamos que se puede recomendar, pero no está totalmente aprobado. No sé si... O sea, es un buen antibiótico, se mantiene en un buen volumen intravascular, es artemisida, correctamente, da buenos resultados. El problema es que, uno, bueno, siempre históricamente los efectos adversos, ¿no? Y otro, el que ahora se ha puesto más en duda que es que tener niveles de medidos con el monitoreo plasmático de niveles para que corrobore su eficacia. Entonces, no tiene niveles, la farmacoeficiencia en personas, interpersonas es muy variable, es poco predecible. Entonces, no se da un tratamiento así. No. Por eso es que no es como finalicen sobre la terapia, sobre los beta-lactamas. La penicilina. Y ahora esto es importante con lo que mencionaba anteriormente, de que antes se insistía en la doble terapia, pero en aquellos pacientes que, digamos, tienen un curso más benigno, pues no sería tan adecuado agregar gentamicina por el riesgo de nefrotoxicidad que pueden presentar los pacientes. Entonces, no es muy práctica tampoco, ¿no? Mira, creo que sí,
decía con mí más del punto 12 y menos del punto 5, está ahí donde quiere que refuerces la libertad de campo, porque si tiene los mil altos. No están en mil para resistencia, pero los tiene elevado. Ahí te pide combinar por constancia, pero no es el mismo caso. Pero tiene bien susceptible de que podemos darle. la mayoría del problema está puedes dar penicilina, que es para el es mejor que a las personas, y compone sin necesidad de combinarles nada más. Estamos hablando de válvulas Nativas. Sí, sí, sí. Una que falta ahí, ¿no? Sería también banco con PET también, no va a ejemplo. Banco CTA. No, no, esa combinación, a lo mejor la viste, pero tal vez con el poco, podría todavía ser un poquito útil. Pero aquí te das cuenta de que estás usando agenda, pero por el efecto de la combinación de la sinergia y el efecto que tienen los inmunoglóbulos contra el biotín, y que forman la válvula. Entonces, por eso la combinación de un buen tipo de pesticida como los de taracánico, más un antibiótico también con otro mecanismo de acción, pero con buena penetración a biotín, entonces es la combinación de vuelta. Este banco no, ahí quitas el componente de la buena actividad sobre el biotín que tiene los inmunoglóbulos que tiene arriba. Ahora, eso también es importante, que se me había olvidado mencionarlo. En los microorganismos que generan biofilm, el hecho de que tengan biofilm se dice que tienen mayor riesgo de perpetuar y de complicar la endocarditis, por lo que ya mencionábamos anteriormente. Me voy a regresar un poco. En cuanto a la fisiopatología de la generación de la endocarditis de la vegetación, acerca de los MPPs que genera el biofilm, genera esta perpetuación del ingreso de las células, de las bacterias, perdón, a las células endoteliales, mayor generación de citocinas y mayor destrucción del tejido, con mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Ajá. Las válvulas son muy comunes. Los otros dispositivos que estamos hablando, por ejemplo, de válvulas protésicas, cardíacas, prótesis articulares, prótesis vertebrales. Cuando una bacteria se aloja allí y la producción de biología es mal, entonces allí es donde hace difícil el tratamiento. Por eso es que ahorita si ustedes en prótesis van a ver que si ustedes hacen la combinación con un buen fármaco contra el virus, que es como regla. Bueno, acá es donde mencionamos, ¿no? Que tiene válvulas protésicas y que tenemos la sospecha de que tiene este tipo de agentes infecciosos, incluso como empírico se le puede dar rifampicina. Incluso también en las prótesis, ¿no? De huesos se les puede dar rifampicina. Entonces, bueno, ya lo que mencionaba el doctor, en los que tienen concentraciones inhibitorias mínimas mayor a 0.12 o pero menor a 0.5, podemos usar esquemas combinados. Ahí sí se dicen esquemas combinados, y hasta donde leí, la vancomicina sí está ya, digamos, más aprobada en ese tipo de pacientes, pero igual tiene lo mismo, ¿no? Exacto. De combinarle otro también como agenda, dejarle banco solo. Dejarlo solo. Ahora, en los pacientes que tienen un crecimiento de enterococos, son unos esquemas ampicilina más gentamicina, penicilina G más gentamicina, ampicilina más ceftriaxona y vancomicina gentamicina. No sé si el que decías era ampicilina ceftriaxona. No, de hecho era el tratamiento empírico. Pero empírico, sí, el que tú te refieres al aquí está hablando de como de germen. Ya, tratamiento. Para el empírico, la combinación sí, porque están cubriendo tanto los gran positivos que pueden ser como en nativas. Nativas. Aquí, por ejemplo, el de los ojos es bastante difícil. Es una buena, como una cuarta causa, tercera causa de lo que hablo. Principalmente fecales. Llevan títulos, no puede ser tan benigno como puede ser también bastante maligno.
En aquel que hace una bacteria por enterococo fecalis y que tiene todo el componente de una válvula dañada donde se puede pegar, ahí es muy difícil tratar. Esos enterococos son como de la familia de los enterococos, pero son con sus requerimientos incluso metabólicos son muy pobres, o sea, no exigen tanto. Entonces, se encuentran muchos antibióticos que bajan en eso, ¿no? Y vías metabólicas, y capacidad de síntesis. Entonces, es difícil tratarlos, erradicarlos está difícil porque los antibióticos les pegan poco y hay muy pocas opciones. Entonces, por eso se les hace también el beta balsámico, o sea, lo van a dañar la pared con lo que se puede, que son solamente ampicilina, penicilina, los que llegan a hacer susceptibles, que son pocos, y ya, son los únicos beta lactantes que le tienen efectos sobre ellos. Y ahí tiene que combinarle una sinergia, o le llaman la sinergia de alto nivel como un aminoglucósido. El aminoglucósido solo, solito para el enterococo no tiene, no tiene efecto. Entonces, ya con la combinación, ahí puedes funcionar. Incluso, por ejemplo, si tú te das cuenta, ahí están dando dos beta lactantes. O sea, siempre con la sinergia, con dos clases de antibióticos que tienen diferentes mecanismos. Si ustedes ven, están dando dos beta lactantes. Pero de la ampicilina y ceftriaxona. Es algo interesante porque son los únicos realmente donde puedes combinar dos beta lactantes para tratar con la mortalidad, la bacteria o para la mortalidad. Principalmente se indicaba para endocarditis. Y el mecanismo es porque la ampicilina se puede unir a una PVP diferente, la PVP2 y la PVP5. Entonces, si haces esta sinergia que de manera que si tiene algo de o va teniendo resistencia a ampicilina y van expresando otros PVP, a los que son el PVP, pues los inhiben, ¿no? Están inhibiendo los dos de manera que provocas que sea mayor destrucción bacteriana. Pero ese es el mecanismo, o sea, porque se unen a diferentes PVPs, aunque finalmente su clase de acción es la misma, pero eso es un poco como darle mayor potencia. Combinan dos preparaciones. Y bueno, en casi todos los esquemas que incluyen vancomicina van 30 miligramos por kilo día. Esto es importante, me voy a regresar un poco. En estos pacientes que se usa ceftriaxona más gentamicina, podemos darles tratamiento por 2 semanas. Otro esquema importante o otro grupo importante más bien son los meticilinos sensibles, que se les puede dar oxacilina a dosis de 12 gramos por día por 6 semanas. Y en aquellos pacientes que son alérgicos o que tienen reacciones a las penicilinas, se puede dar cefazolina, aunque sabemos que comparten Es el clase de beta una cefalosporina una generación. Y si da cuenta de las alergias que referían a las penicilinas de primera generación, no son, más bien no son coincidentes en muchos, pero por lo general ya no son así usar alérgicas con penicilina. Entonces, incluso por eso, la recomendación es cuando te tienes que usar alérgica, no tiene o porque pruebes con cefalosporina. Más del 99% no van a tener reacción. Aquí no tenemos cefazolina, tenemos cefalotina. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque es una cefazolina de primera generación también con ciertas características diferentes. Pero en cuanto a muchas de las características que son muy similares, por eso es que lo usamos como nuestra cefazolina. Si ustedes ven el estadounidense, justamente, cefazolina es la única que tiene aprobada como penicilina, bueno, para mí como cefazolina de primera generación para alimentación. Aquí, pues, no es cefalotina o diclox. Los dos tienen ahí unos beneficios. Por ejemplo, diclox hace más visión de gran aguda, cefalotina tiene más efectos. Entonces, cuando hay mucha cantidad de bacterias, puede ir a adquirir resistencia por el tratamiento. Puede seleccionarse para que sea resistente por el tratamiento. Pero en sí, aquí en el hospital tenemos cefalotina, lo que podemos usar. Y, por ejemplo, si ven las dosis, están ahí, Son 6 ¿cuánto le van a dar? y 6 gramos por día de cefazolina. Y aquí tendría que dar
como 12 gramos ¿De cefalotino? para que esté leyendo los carritos, es decir, sí, que dar dosis cuando da tapitrina, pues igual, da dosis de aproximadamente, igual, como 12, 16 gramos al día. Bastante pesada. En los pacientes que tienen riesgo de MARSA o que ya tenemos documentado el MARSA más bien, dos esquemas muy buenos sería vancomicina, daptomicina, que incluso aquí se prefiere daptomicina en la bibliografía, aunque Sí, bueno, la comisión ya se hizo lo mejor. es más caro. Para mantener la promesa es más eficaz comparado con la piscina, comparado con el esquí, e incluso cuando hay. Tampoco he visto hacer mucho biología, por eso es persistente. Con esa diferencia que lo que os comentaba ayer, que no hace falta una bacteria que destruye el paciente así en 2 días, y de hecho, no es tan su presentación así es Son más frecuente. sencillos. Un paciente es un bagaje que le gusta hacer endocardía, que le gusta hacer osteomielitis vertebral, osteomielitis de hueso largo, abscesos. Entonces, para bacterias así documentadas, dato, ¿no? Eso es lo mejor. Y cuando incluso están fallando el tratamiento y están persistiendo, dato más puedes combinar con ceftaroline, que es la cefalosporina con la actividad y más. Esa combinación es la que hemos usado para esos recurrentes de masa que no puede provocar automoción. Esa es la mejor opción de tratamiento. Pero banco no está mal, no es malo, pues nada más que lo mismo, ¿no? Tú tienes que tener buenos niveles de bacterias medidos para Para que sea efectiva tu terapia. Y el grupo HASEC generalmente son monoterapias con ceftriaxona, ciprofloxacino o levofloxacino. Las dosis de ciprofloxacino son muy altas, sin embargo, pues bueno, tiene la ventaja de que puede ser vía oral. Igual el levofloxacino se recomienda que sí sea intravenoso. Y la ceftriaxona son 2 gramos por 4 semanas. A ver, si bien uno puede hacerlo crecer, bueno, tal vez algunos métodos por ahí, pero es difícil hacerlo crecer. Entonces, tú le das septa empírico, ya lo más, ya, Ya con eso. o sea, si bien lo menciona mucho como no se puede, ¿no? Claro, se puede tan fácil, no se puede con buen tiempo, si no necesita nada quirúrgico, no se puede con tiempo, ya lo resuelve la intención, aunque no se quite ni queda. Pero es que son muy difíciles, o sea, tienen muchas características que no les permiten crecer tan fácilmente, Sí, que no crecen tanto. son fastidiosos. Y algo que me llamó la atención es que para los enterococos, las dosis de ceftriaxona son 2 gramos cada 12 horas. La combinación. Que me equivoqué. No eran O sea, 12, hacer eran texturas 12. solos no absolutamente nada, nada. Pero la combinación es esta. ¿Por qué? Porque tú puedes, o sea, puedes pensar tanto PDP 2, 5, 3. Entonces, tú estás cerca, y después pasamos por PDP que me toca, ¿no? Entonces, al momento de que tú le estás dando estas dos, tanto el nivel de PDP 2, 5, ahí ya lo cachaste, ¿no? Pero si tú le das 3 solo, o sea, no les No leí yo. Siempre creo que la monocarditis negativa a cultivo está incluso a más del 19%. Entonces muchas son por clases y solo se diagnostican por PCR o serología. Directamente más en el centro de la afectación. Ahí Haciendo la muestra. lo atacaban en CITES. CITES ya es una para hacer taxonomía de los bacterias. Que secuencian ese gen y ya lo alinean y ven, pues sí tenía un cardiobacteria. Es el que da todo el panel bacteriano. No. El 16 es un método, o sea, es una PCR, pero hacen secuenciación. Ah, ya. Entonces, lo que detectan es el material genético, meten ahí los pares, el intestino preparado, y se une a la cadena que tiene de RNA 16. Entonces, ya tienes ahí toda tu secuencia de nucleótidos, lo que hacen es alinear una base de bien todos los 16 de todos los genes, ya te dice que no es la que se alinea más, se lo meten en pues es lo que tenía esta era un hemófilo, ¿no?
Eso es una forma de hacerlo. Sí, no, no, aquí sí, para algunos laboratorios sí tienen que ver para bueno, no rutina, porque no que saque una válvula de hielo, sino común, pero 16 ese no es un método ya tan complejo, lo hacen mucho, Pero es caro, ¿no? pues es claro, como las personas, pero ya vi cuántas personas hicieron. Más o menos, la forma en que se plantean, se dicen qué variante es una de estas de COVID, ya van laboratorios están haciendo, son estados similares a técnicos. No está. Y bueno, en el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo debemos proponer a un paciente para cirugía? Hay tres indicaciones principales que son falla cardíaca, perforación o infección incontrolable. Entonces, falla cardíaca que tenga edema pulmonar refractario, choque cardiogénico asociado a una disfunción valvular, que principalmente son el origen de la insuficiencia cardíaca, obstrucciones, fístulas o comunicaciones, ¿no? Y regurgitaciones valvulares, que estas nos hablan de insuficiencias valvulares o disfunciones valvulares, infecciones incontrolables que sean patógenos fúngicos principalmente, porque en algunas bibliografías hasta se describen aspergillus como una causa de endocarditis y que se refiere que el tratamiento es muy complejo, que incluso pues es retiro de la válvula, ¿no? Sí. Patógenos multidrogo resistentes, que tenemos aquí muchos en nuestra población y que pueden ser causa también de estas endocarditis. Complicaciones paravalvulares y que los hemocultivos sean persistentes a pesar del tratamiento antibiótico dirigido y propio para la bacteria. Las embolizaciones o complicaciones embólicas en los pacientes con endocarditis infecciosa y vegetaciones mayor a 10 milímetros. Esa es una indicación específica para cirugía. Sin embargo, en algunas series se ha visto que en los pacientes que les hacen cirugía sin indicaciones específicas, como es las que ya mencionamos, es un predictor de muerte, aumenta la mortalidad en aquellos pacientes, pero sí se ha visto una disminución del riesgo de mortalidad o embolismo a 6 semanas en los que se les da manejo quirúrgico temprano. Entonces, hay que elegir bien a los pacientes que sospechamos una complicación de estas y que sean indicación de una cirugía. Bueno. ¿Listo? De vegetación. Necesitaba un caso de Marcos, cuando me sentaron, entonces, tenía un paciente que no ya nunca identificaban enfermos que no tomaron correctamente los cultivos. En 24 horas tienen que tomar 3 sets. Un set de cultivos es un cuerpo aerobio, un anaerobio, y sospechas un tipo filamentoso o una micobacteria. Para eso ocupa el micobacteria, no para los las cándidas crecen perfectamente bien en un aerobio. Entonces, anaerobio y un anaerobio de ley. Y es fácil que no tiene catéter, que tomas uno de un brazo y otro del otro, ya tienes dos sets de cultivos. Si el paciente tiene catéter, hay que tomar un catéter. Y idealmente dos efectos y catéter, a veces no se hace de nadie hablar, ya no se trabaja. Se conoce un PT y el catéter central. Y el ser corresponde con un aerobio y un anaerobio. Y eso lo tenemos que hacer en un periodo de 4 horas. Tomar esos 3 sets. No necesitar que haga fiebre, incluso en cualquier paciente que tuvo fiebre aquí hospitalizado, puede ser de las siguientes 24 horas, no tiene que estar al otro día o al otro día, porque te vuelve a hacer fiebre para tomar menos. No necesita un tipo de fiebre. Y bueno, eso es, por ejemplo, eso es lo que no tiene este paciente, no tenían fiebre ni sistema. De repente, pues, se le ocurrió, no, pues, que ya tenía fiebre, no necesita con nada, tenía una vegetación de 5 centímetros. 5 centímetros, ahora tenía ya una como una especie de la válvula mitral estaba ya con una disfunción de una
Y, eh, y el paciente en una de esas, les hace como decían, nada, hemorragias, que serían más como hemorragias dispersas, que sean émbolos cerebrales. Entonces sí, va a cardiología, pues sí, mi cardiología va a cirugía, sí, pues se va a programar para 2 semanas. Era como, digamos, ahorita el 24, como para el 29. Me quedaba pues que se demora, ¿no? Y murió así, y nada más. Y parecía una falla cardíaca aguda. ¿Por qué? Pues, tenía todo lo que para pillar temprano. Pero es una serie de cosas para que vayan bien. Pero o sea, es muy importante, la mayoría de las veces, ya el porcentaje de que no hay para los estudiantes es muy bajo. Hay que tomar buenos tratamientos, la mayoría no puede. Ahorita tiene otro paciente, pero eso sí, también creo que no mencionaste los gran negativos, la bacteria, como tratamiento, hay todo tipo de cáncer, gran negativos, los focos y enterobacterias. Los enterobacteriales también pueden dar, no tan frecuente como estos, pero te dan endocardis. Hay paciente que empieza con junio, una E. coli, no una bacteria por E. coli. Se trató parcialmente, pero esta E. coli es resistente a carbapenem. O sea, resistente a todo. Se pila, nada más. Nada más. Bueno, imagínate una endocardis por una de estas. Entonces, junio, regresa en julio, por ahí del 15 de julio, otra vez vuelve a salir la misma. No le dan tratamiento adecuado, no tiene infección, y sigue más o menos, Ese compa ya está muy... una semana después le vuelve a salir en el sentido. A fin de mes de julio, otra vez le vuelve a salir en el sentido. Le siguen dando medio. Ahorita a mediados de agosto, sigue saliendo y sigue con fiebre. Le hicieron como a principios de agosto un programa transtorácico, y salen negativos. Entonces, no, baja probabilidad de endocarditis. Pero el paciente posterior a ese ecocardiograma tiene ya 2 termocultivos positivos con una semana de diferencia, e incluso le hizo una toraco, la semana posterior tiene la misma folio de carbapenem. Por ella le trataba con la misma un tiempo, nos jaló, porque prácticamente era monoterapia, se le hizo cliente con el carbapenem, pero pues no es lo más óptimo. Pero lo que voy a en esta historia es que este paciente ni tiene manchas de error, ni tiene tensiones de genes, ni tiene, este, es más, o sea, tanto el paciente que no tiene. Pero en ese paciente, o sea, si no tiene todo el cuadro, tiene persistencia, ¿no? Él tiene la obligación de buscar, no tiene otro foco, pero además tiene que solicitar un Transición. Entonces, no es necesario que tengas simplemente la persistencia de la bacteria, ya te hace pedir o está un problema Con todo y dosis, o sea, como estándar de antibiótico para una infección en cualquier otro lugar. O sea, bien como comentaste, un paciente para este fines de, si no tienes, en teoría cada bacteria tiene que realizar, si no es complicada, en 72 horas. Ya tomar un control de control y ya no tiene que salir, o ya tiene que despegar datos, tienen que ver los datos del cuerpo asistencia. Ahí, por ejemplo, cuando ya tienes un microcarditis que se comentaba, das 6 a 7 días cuando están ahí, si ves que todavía continúa con datos de infección, porque siguen saliendo los infecciones, ¿sí? Ahí es donde ya tienes que ver qué está pasando, incluso pensar en que tengas que operar esa base. Pero, por ejemplo, en el caso de él ya recibió, o sea, los ejecutivos, pues ya después ya sí estaban poniendo la mica, más el carbapenem, pero le siguió saliendo con más de 14 días de tratamiento. Ya que había fallado, ya, de hecho ya tenía rato de estar en falla. Ahorita se está viendo a ver si tiene endocarditis, pero ahorita está con una mala antibiótica como es política. Claro, se come un carbapenem a 2 pero pues, no sabe, o sea, este va a ser la cantidad de resistencia. Si este paciente sí se encuentra ya va a ser si lo va a hacer de microscopio.
y se le encuentra el miocarditis ahí, ¿no? ¿Cómo está la dificultad para tratar? Entonces, sí, o sea, la bacteriemia, si bien puede ser un evento tan común como mencionaste, que hasta por un cepillo de dientes se le puede hacer, pues sano, como continuo, ¿no? Aquí hay pacientes que no, y que te sigue saliendo y que tiene datos de respuesta inflamatoria y hay que tratarlo, sino que hay que tratarlo. En estos, antes el miocarditis se tomaba como una 15, ¿no? Pero vi como lo mencionas, sobre ya, es el paciente que está estable, solamente con fiebre, con algunos datos de. Las datos, por ejemplo, los fenómenos inmunológicos, por ejemplo, los nódulos de Doppler, glomerulonephritis, también pueden tener, son datos que ya se la duda, los pacientes que llegan a son miembros entonces, de esos pacientes se puede esperar ya tener ya tienen documentado el microorganismo, la susceptibilidad, pues ya lo sabemos. Sí, a veces tiene que poner tratamiento empírico, pero bueno, como ya comentó, un tratamiento empírico podría ser, si viene de la comunidad y no tiene un dispositivo, puede ser que a banco, por ejemplo, incluso puede poner CERTE, la mayoría de las personas están cubiertos prácticamente todo. Ya tiene riesgo para mesa, tiene CERTE, no, puede ser suficiente. De hecho, leía que en Europa hacen algunos pacientes que tienen riesgo de complicarse más en el hospital y que tienen posibilidad de tener así como vías intravenosas en su casa y todo para poner medicamentos, los pueden mandar a su casa con esos tratamientos. Yo soy ya ahorita de por ahí en cuando me dieron 14 días y lo demás por de eBay. Entonces, por antes por ejemplo la ley todo eBay, o al menos el mes de eBay, ahorita ya 2 semanas eBay, entonces por ahí, y está ahí, otro 2 semanas por ahí. Está bien, pues, algo más. Bueno, ¿qué opinas de suspender los antibióticos cambiar por PCR? Es que eso no lo he leído, pero es una práctica en un hospital. ¿La proteína está reactiva o pero los no vamos a hacer? Ah, no, porque también es bien específica. También es casi como, en parte como lo de la roca. O sea, si nada tienes elevada en un minuto, ¿cómo vas a hacer? No, esto es el tiempo, los estándares de tiempo que tienen, siempre y cuando pues veas que no tiene fiebre, no tiene leve importante, pero sí tiene fiebre dependiendo, pero todas esas combinaciones de cosas. Y aquí también siempre hay que corroborar que estén muy negativos. Y incluso el seguimiento de cardiográfico, se recomienda hacerlo en la válvula prácticamente desaparece. Esa es la meta de desaparece. Lo que no encontré es el ecocardiograma de seguimiento es al término directo así del tratamiento o de un tiempo después de terminar. Tiene que, por ejemplo, si el paciente tiene dos de inflamatoria, a los 7 días o 14 días se le haga si todavía continúa. Si no puede ser hasta el final del tratamiento, se va bien. Aquí entonces se tiene que taparse, ¿no? Como la regulación de los. No tiene que haber. No. Bueno, también, ahí nos vemos el lunes.